Bueno, sí, una cosa, sí, exactamente, pero ya en lo concreto, ¿cómo pudiera ser? Te voy a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos aquí a dos deportistas y yo a los dos deportistas les digo, cada uno de ustedes tiene 10 patadas como recursos para poder utilizar. Cada quien tiene 10 patadas. Y luego de esas 10 patadas, tienes que ocupar al menos el 30% de efectividad. O sea, de esas 10 patadas, el 30% deben ser efectivas. ¿Ok? Y además, pues tienes 20 o tienes 30 segundos para poder cumplir con esa tarea. ¿Qué crees que va a pasar o qué pasaría en la mente de ese competidor? Empieza a pensar, empieza a razonar. Cuando tiene la primera patada y la falló, ¿qué crees que va a pasar en su mente? Se empieza a estresar, ¿no? Va a sentir presión, empieza a tener 10 y dice, ching, ya me quedan 9 y no he metido los puntos. Entonces ya la dinámica es distinta. Y yo no le dije qué patadas hiciera, ¿eh? Yo no le dije si usara sustitución contra picú, descendente, hit, no, yo no le estoy diciendo eso, porque eso él va a ocupar las que mejor le convengan en función de la situación. Y la misma respuesta es para el otro. Entonces, ¿están tomando ellos decisiones, sí o no? ¿Hay un desarrollo técnico táctico, sí o no? Sí. ¿Hay una presión o entrenamiento físico? Sí. Psicológico, también. Muy distinto a que yo le diga, mira, vamos a hacer que él te ataque de esta forma y tú puedes hacer así, o puedes hacer por acá, o te sales y haces esto. Cualquiera de las tres alternativas tú la tomas. ¿Quién tomó las decisiones ahí? El entrenador. Y el deportista nada más va a estar ejecutando eso. Entonces no, es totalmente distinto, ¿eh? Y, Pero si le damos, Pablo, o sea, es una variante. Sí. Si no hay alternativa. Yo digo, planteo una clase, en primer round vamos a hacer un ataque cada uno con delantera, Van y Boyachar. Ok. O hice 13. Ok, descansa, venga la siguiente variante, 3 ataques cada uno. Ya no le digo qué tiene que hacer. Pero solo le limito todavía. ¿Sí? Ok, tenemos 3 series, digo, ok, libre. O sea, pienso yo otra variante que de una forma se asemeja a lo que usted dice, pero con otra óptica diferente. O otra más. Claro, o sea, yo no lo veo mal ahí, lo único que observaría es que usted lo dijo, lo está limitando. Y aquí lo que se trata. La técnica no le obligo a que él piense qué tipo de técnica le hace más efectivo. Claro, ¿no? O sea, lo que se trata es eso, ¿verdad? De desarrollar el pensamiento táctico. Y mientras más amplio sea, pues mucho mejor. Yo al menos no lo limitaría, pero a lo mejor dice, bueno, es que yo quiero perfeccionar, está bien. Pero ya es distinto, o sea, ya ellos empiezan a tomar decisiones. ¿Sí, profe, entonces también podría ser que todo va en dependencia del objetivo. Si el objetivo es el profe, de pronto es darle una limitación para tomar decisiones, y lo que usted dice es realmente darle ya una libertad en sí de que él tome las decisiones más correctas que él crea para ese momento. Entonces el desarrollo del pensamiento táctico va a estar cuando él no se le dé una orientación concisa de qué vas a hacer, sino más bien se le deje a la libertad de que él tome la mejor decisión para ejecutar. Eso sí sería la parte que le pone como limitante, ¿no? Dice, no puedes hacer 10 patadas sin marcar 3 en el 30%. Así más o menos lo entiendo. Claro, la única limitante es esa, ¿no? Del tiempo, por ejemplo, y el número de patadas. Pero esos datos, ¿de dónde los obtengo? De lo que está pasando en la competencia. O sea, no es de que yo me los haya inventado. Sí, o sea, por eso es importante ir adaptando desde el punto de vista de las demandas tácticas del deporte a lo que exige la actividad. ¿Vale? Sí. Bueno, en este caso, para la selección de desarrollo
tranquilo. Él sale ofuscado, sale con ese estrés, que el tráfico, que lo hizo. Entonces, no crear en él y tratar de incentivarle a que tome decisiones, pero sí darle la pauta, como dice. Darle la pauta en el sentido de que, a ver, si perdimos el round y nos entró, que si nos manda por este lado, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preguntarle a él, entró la banda por acá, dos veces, ¿qué tenemos que hacer? Pero a ver, cambiemos de marcha también. Entonces, estamos haciendo que también, en este caso, decida, tome decisiones y él tendrá una perspectiva nueva, ¿no? Para que en el último round ya sabe que da igual, que no va a levantar por allá, pero sí estamos incluyendo primero a que se tranquilice, a que no se ofusque y el mismo también ponga y tome la decisión de decir, sí, en realidad esto voy a hacer porque me cliente más tranquilo y más seguro. Segundo se le dijo, más no se le dijo, haz eso porque claro. Sí, creo que sí, o sea, yo por ejemplo cuando las veces que he estado en la silla, pues es así, o sea, como que, oye, te metieron, vamos perdiendo tantos puntos, por ejemplo. ¿Dónde te metieron los puntos? No, bueno, no me di cuenta, profe, de los dos, pero el otro fue por acá. Si todos te están entrando de este lado, ¿qué tenemos? ¿Qué consideras que tienes que hacer? Pues, él tiene que, bueno, si me dice que tengo que, si él me dice, pues voy a bloquear mejor, yo le digo, ¿no sería mejor que cambies de guardia? Y a lo mejor me dicen, bueno, sí, pero profe, es que no tengo, ahorita no estoy, a lo mejor es que si me cambio de guardia, con esa patada no puedo. Entonces a lo mejor él tiene su propia versión, su razonamiento y entonces y su justificación de por qué en esa área, ¿no? En esa guardia, que pudiera ser. Pero si yo de entrada le digo, no, tienes que cambiarte de guardia, y al final no se cambia de guardia, bueno, pues entonces es que está pasando algo, no siempre es por un capricho del competidor, ¿no? Pero tengo que entrar en esa situación de decir, bueno, a ver, sería mejor si te cambias de guardia, sería mejor si hicieras esto, tú como ves, ¿no? Y entonces ahí tiene ese aspecto de razonar y de pensar, tiene que ser parte de una de las tareas importantes del competidor. Cosa que es muy difícil que nosotros como entrenadores estemos propiciando en ellos, porque estamos muy adaptados a la vieja escuela, en donde usted haga esto y no pregunte por qué, y haga esto y no pregunte, y haga esto sin preguntar. Pero tenemos que empezar a cambiar ese aspecto, ¿no? Sí. Un comentario. Sí. Es la automatización de las técnicas que más le gusten o que más se adapten a su desenvolvimiento. Puede ser una causa para que resolver el momento competitivo lo haga mejor de manera instintiva, por el conocimiento y por el descubrimiento. Puede ser también una de las razones dentro de la preparación para ayudarle a que resuelva sus conflictos dentro del combate. Bueno, pudiera ser, ¿no? También, o sea, no sé, yo creo, miren, a lo que voy es que de aquí van a surgir muchas ideas, muchos aspectos. Yo le estoy planteando una opción de cómo lo haría yo, pero cada quien tiene su forma de pensar, su forma de analizar, de reflexionar, su creatividad. Entonces, de lo que yo expongo aquí, o de lo que estemos mencionando, seguramente van a salir muchas ideas, entonces ustedes tienen que ver cómo empezar a desarrollar. Veo muchos que están tomando notas, pues de ahí entonces empiezas a ver cómo vas a aplicar todo eso. ¿Me explico? Porque después viene otro aspecto, ¿no? Las demandas psicológicas, que también está asociado con lo que es la cuestión táctica, ¿no? Y entonces aquí el objetivo es mantener la concentración. ¿Cuántas veces hemos visto a competidores que no logran mantener esa concentración? Y los últimos segundos del combate, ya sea por una deficiencia en la preparación que se fatigó o porque se distrajo, pierde el combate. Está asociado, ¿eh? La concentración, ¿cómo desarrollaríamos la concentración?
¿Cómo le harían ustedes para mejorar la concentración? Si alguien te dice, mira, tu competidor tiene bajo nivel de concentración, ¿cómo mejoras eso? Ajá. Pudiera ser la visualización, pudiera ser esto que comenta el profesor de crear esos escenarios. ¿Qué otra cosa pudiera ser? ¿Cómo? La respiración. ¿Cómo mejoraríamos la concentración? ¿Cómo? Y a partir de ese punto ir indicando. ¿Qué quiere decir esto? Que si el interpreta no se ve dónde está, él va a perder automáticamente el control. Y esos escenarios, como dice Torres, hay que practicarlos. Si yo estoy en la final, entonces yo trabajo con ese interpreta visualizando que estoy ahí. Entonces, el autocontrol de saber que estoy en esta parte me da a que yo no pierda la guardia, a que yo no pierda la estabilidad del combate y sea un poco más cuidadoso. Entonces, el autocontrol de respiración, de visualización y de manejo de combate va a hacer que tengamos un resultado. Ok, mire, por ejemplo, vamos a pensar al revés, ¿no? ¿Qué motiva a que yo no tenga control? Los nervios. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo? La desesperación, la falta de entrenamiento, miedo escénico, confianza, fracaso, la influencia de los padres también. ¿Cómo? La presión del resultado. ¿Cómo? El qué dirán, muy bien. Y me voy aquí a de todo lo que mencionaba, lo que decía el profesor, la falta de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, ¿en qué momento ustedes están concentrados? ¿En qué momento están mejor concentrados del día? ¿Cuál es su momento donde tienen mayor nivel de concentración? En la mañana, el mejor momento de concentración, cuando no estoy en el escenario de nada. Ajá, pero ¿es en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche? ¿A qué hora es? Sí, pero ¿en qué momento te sientes tú como persona? De mejor concentración en la mañana. ¿Por qué? Estás descansado, estás relajado. Ahora, ¿en qué momento tienes menos concentración? Mediodía o en la tarde. ¿Por qué? Porque ya llevas muchas cosas, actividades realizadas, porque ya hay cierta fatiga. ¿Qué significa esto entonces? ¿Cuál es el componente principal para tener una mejor concentración? Yo todo lo veo así ya, pues como desde el punto de vista del modelo bifásico, ¿no? Pensemos que la concentración es lo determinante. ¿Qué es lo que va a condicionar ese nivel de concentración? Porque no todo. Si yo digo que voy a mejorar la concentración concentrándome, bueno, pues a lo mejor un poquito, pero falta un componente de base, falta el combustible, ¿no? Falta la base que te va a permitir que tengas mayor concentración, que es lo condicionante. ¿Qué sería lo condicionante en esta parte? Si yo estoy cansado, no voy a tener suficiente concentración. Si yo estoy cansado, ¿qué significa? Que a lo mejor mis niveles de capacidad aeróbica de recuperación no son lo suficientes. Y entonces, mientras yo estoy haciendo combate, en la medida que yo vaya avanzando y me voy fatigando en el combate, mi nivel de concentración va a disminuir. ¿Quién comete más errores en un partido de fútbol, o en un partido de básquetbol, o en un combate de taekwondo? ¿Quién comete más errores? El que está más fatigado.
¿Me explico? Y si yo estoy fatigado voy a cometer errores. Entonces, ¿qué tengo que evitar? Pues no estar fatigado. ¿Me explico? ¿Cómo puedo entrenar eso? Pues mejorando la capacidad aeróbica. ¿Qué es lo que deberían de hacer? De hecho, lo hacen muchos ajedrecistas. Pues tienen que tener una capacidad aeróbica importante, ¿no? Aunque esté todo el tiempo sentado ahí, pero si no tiene esa capacidad de controlar la respiración, de recuperarse rápido, pues mentalmente se va a fatigar. Si se fatiga, no va a tomar buenas decisiones y va a perder las jugadas. ¿Me explico? Entonces, es importante esto, que entendamos cómo ir construyendo como ese rompecabezas con estas diferentes piezas que me van a hacer llegar a tener un mejor competidor en el área. Y una de ellas está asociada a esto que decimos. Si yo no tengo esa concentración, si no tengo el control emocional, si de todo le reclamo al árbitro, si estoy peleándome ahí con el rival o con el público, pues entonces no tengo ese control emocional, ¿no? Y obviamente pues la motivación, que tiene que hay un aspecto de motivación interna y otro de la motivación externa. Y cada quien tenemos nuestros propios motivos. ¿Qué los motivó a ustedes a venir aquí? Pues no lo sé, a lo mejor no están motivados y tienen que estar, ¿no? Pero a lo mejor sí están motivados por aprender o porque si aprenden pues van a mejorar sus clases, etcétera, ¿no? Y entonces ya se convierte esa en una motivación. ¿Qué es lo que les motiva a sus competidores por entrenar? Todos damos por hecho que puede ser algo, ¿no? Pero no todos son iguales. Tú nada más piensa, es más, vamos a ver ahí. Entonces, bueno, veo que varios tienen ahí su cuaderno o su celular. Escribe ahí ahorita cuál es la principal motivación para ti como entrenador. ¿Qué te gustaría hacer como entrenador? ¿A dónde quieres llegar como entrenador? Escríbelo. Y eso, si lo preguntas a tus deportistas, pues también. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué motivación tienen para entrenar contigo esos deportistas? Te vas a sorprender de las respuestas, ¿eh? Entonces, en la medida que vayamos alineando las motivaciones, y que yo sepa qué es lo que le motiva a mi competidor y qué es lo que yo quiero como entrenador, bueno, pues entonces se va a construir algo importante. Pero si muchas veces damos por hecho cosas, no tenemos ni la menor idea, va a ser muy difícil, ¿no? Y puede ser hasta un camino frustrante, porque a veces dices, yo pensé que este grupo sí iba a llegar porque eran muy talentosos, tenían todo, y al final me dejaron botado. ¿Por qué? Pues su motivación era otra. Entonces tú te haces ideas y ellos también se hacen. Pero lo mejor es tener eso. ¿Ya escribieron cuál es su motivación? ¿Todo el mundo la tiene clara? Bueno, pues esa es a trabajar en esa motivación. No la compartan, quédense ustedes, pero hagan este ejercicio con sus deportistas, ¿no? Ahora, en cuanto a demandas biológicas del deporte, bueno, pues ahí hablamos de muchos aspectos, ¿no? ¿Cómo va a responder ese organismo ante determinada situación? Tenemos que saber cuánto se eleva la frecuencia cardíaca en un combate, tenemos que saber cuál es el nivel de lactato en un combate, tenemos que saber cuál es el sistema energético predominante en el combate, tenemos que saber cuál es el somatotipo ideal o cuáles son los competidores que van a tener mayor posibilidad dentro del combate, porque si queremos nosotros ir precisando hacia dónde queremos llegar como entrenadores, como competidores, pues tenemos que convertirnos minuciosamente en analistas o en expertos de lo que implica el combate, ya no en generalidades. Si tú quieres tener un buen resultado, pues tendrás que meterte lo más profundo del análisis en el combate, en la actividad competitiva. Si quieres ser algo general, pues entonces vas a hacer algo muy superficial. ¿Me explico? Entonces estos parámetros, bueno, pues tendríamos que analizarlos en la medida de nuestras posibilidades, con nuestros propios recursos.
¿no? Hasta dónde se eleva, cuál es el nivel de recuperación de un deportista, etc. ¿Por qué? Porque si no, o sea, si yo tengo esa información, entonces ya sé por dónde tengo que entrenar. ¿Cuánto dura el round actualmente? 2 minutos o 1 minuto y medio, ¿no? ¿Minuto y medio? Dependiendo de la categoría, ¿no? ¿Cómo? Dependiendo. Ahora, de ese minuto y medio, ¿en qué sistema energético entraría? Anaeróbico, sería fosfagénico, sería glucolítico u oxidativo. ¿Cuál de esos tres? Siempre lo van a estar combinados los 3 sistemas energéticos, siempre, pero va a haber una predominancia de ellos. Y en una competencia se van a poner de manifiesto los 3. El oxidativo, porque va en función de toda la duración de la competencia. ¿A qué hora llegas a la competencia? Y a la hora que empiezas a calentar y a la hora que termina el último combate, son horas. Entonces eso es un sistema oxidativo. Es un tiempo que vas a estar ahí, en donde en algunos momentos incluso no vas a hacer nada, pero tu mente va a estar así, va a estar entrenando. El glucolítico, sí. En el boxeo juvenil y élite son 3 asaltos de 3 minutos. Ok. Por 1 minuto de descanso. Sí. Entonces igual es oxidativo, ¿no? Todo lo que pase después de los 2 o 3 minutos en adelante ya empieza a ser oxidativo, y en la medida que vaya aumentando, bueno, pues hay clasificaciones que se hacen, ¿no? Resistencia de larga duración del tipo 1, 2, 3, 4. Entonces, ahora ya dentro del round o de la propia competencia del combate, que pueden ser 2 rounds o pueden ser 3 rounds, ¿cuál es la predominancia de eso? Van a estar los 3 presentes, siempre, pero ¿cuál va a tener mayor predominancia? El oxidativo no, ¿verdad? ¿Fosfagénico o glucolítico? ¿Cuál sería? Glucolítico. ¿Por qué glucolítico? Bueno, por la cantidad de acciones y el tiempo de ejecución que se va a llevar a cabo ahí. Por eso hablábamos ayer de que lo más importante es la resistencia a la velocidad de reacción, la resistencia a la fuerza explosiva. En otras palabras, la resistencia especial competitiva. Eso es lo que va a tener mayor predominancia. Entonces, ¿en dónde tengo que entrenar más al deportista? En el glucolítico o en el anaeróbico láctico. Ahí es donde tengo que entrenar más a mi deportista. En la medida que pueda soportar más la tolerancia al lactato, entonces va a tener un mejor rendimiento en el combate. Si no tolera eso, el nivel de concentración baja, la fatiga se va a poner de manifiesto, cometerá errores, le meterán puntos y no ganará. Y el fosfagénico pues también tiene su intervención, ¿no? En los primeros segundos de cada round va a estar presente ahí, pero no es el que va a determinar el combate. Pero hay que entrenarlo también, porque es parte, ¿no? Entonces, pero de esos 3, el que va a tener mayor repercusión es el glucolítico. Entonces, ¿cómo entrenar el sistema glucolítico? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo le hago para poder generar eso? Y para poder desarrollar el glucolítico, ¿cuál es la base que tengo que tener para soportar eso? ¿Cuál sería la base del glucolítico? El oxidativo. Si no tengo una base de oxidativo, que muchos no la tienen, mucha gente está ahí cuando no tiene esa base oxidativa o aeróbica, lo que pasa en el organismo del deportista, pues va a suceder. ¿Cuáles son las referencias que tiene el sistema glucolítico? ¿Qué es lo que pasa en el organismo? Aumenta la frecuencia cardíaca,
aumenta la respiración. Si aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué significa? Que el corazón está bombeando más sangre. El corazón se convierte, bueno, no se convierte, sino el corazón es un músculo. Y si está bombeando cada vez más fuerte, ¿qué es lo que va a pasar con ese músculo? Si yo empiezo a entrenar así muchos años, ¿qué pasa con ese corazón? Se engrosa. No, se engrosa. Y si se engrosa, y yo no hice primero hacer que creciera, entonces puedo tener complicaciones cardíacas. Hay muchas personas, no sé si les pasa a ustedes, están durmiendo y tienen arritmias o tiran patadas, ¿no? Están dormidos. ¿Por qué pasa eso? Por esa misma situación. Y luego si no la atiendes, bueno, pues de grande tienes que empezar a correr, a generar eso que no hiciste de base aeróbica, pero ya para tener y mantener la salud. ¿Ven qué interesante eso, no? Mejor hacerlo desde la preparación, tener una base aeróbica que te permita después soportar las exigencias anaeróbicas propias del combate. Y todo está asociado. Mejoras eso, mejoras la concentración, mejoras eso, mejoras la atención, mejoras eso, mejoras la toma de decisiones, mejoras eso, mejoras tu salud. Pero a los competidores no les gusta correr. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Bueno, entonces ya estábamos hablando de esto, de las demandas energéticas. En cuanto a la biomecánica del deporte, bueno, pues ya estos movimientos, fíjense que aquí lo más importante, creo yo, de esto, ciertamente que tenemos que analizar cuáles serían los movimientos más específicos, más idóneos para trabajar, para meter el punto, para buscar ejecutar mejor una técnica. Pero básicamente la biomecánica de esto está en función de evitar lesiones. Porque si decimos y partimos del análisis de que no todas las técnicas van a ser igual, sino que se van a ajustar, se van a tener que adecuar a las condiciones del adversario, esto significa que voy a tener que trabajar en diferentes ángulos, diferentes distancias, diferentes niveles de potencia, etc. ¿Cuál es el gran problema? Que cuando empezamos a ver innovaciones o deformaciones o nuevas técnicas asociadas al combate, pues podemos nosotros, si no tenemos la correcta preparación, pues empezamos a generar lesión en el competidor, ¿no? ¿Cuántos de sus deportistas no se lesionaron cuando empezaron a hacer el latigazo, ¿no? Adiós los ligamentos cruzados, meniscos. ¿Por qué? Porque no había una correcta preparación para eso. De ahí parte ese análisis biomecánico. ¿Cuál es la musculatura? ¿Cuáles son los músculos involucrados que tienes que desarrollar antes de ejecutar eso? Si yo pienso que nada más es ejecutando, voy a desarrollar, no, lo que estás es desgastando. Y llega el momento en que el músculo, el tendón, el ligamento dice ya, y se rompe. No es que lo estés adaptando, sino lo estás fastidiando. ¿Me explico? Entonces es importante que en cuestión de la biomecánica, pues el objetivo fundamental desde mi punto de vista es evitar una lesión. ¿Ok? Y ahí tenemos que ser muy cuidadosos en lo que estamos nosotros trabajando. Factores externos que van a influir en el rendimiento, bueno, pues vamos a encontrar muchos. Está en función desde dónde voy a competir, con quién voy a competir, en qué ciudad, en qué terreno, etcétera, ¿no? Y entonces esos aspectos también tenemos que irlos regulando. No sé si con ustedes mencionábamos ayer, pero la mayoría de las personas entrenan de lunes a viernes, ¿no? Pero se compite los fines de semana. Entonces,